Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles nuevamente en este inicio de año. Eh, bueno, deseando primero que hayan tenido un cierre de año bueno, si se puede espectacular, qué mejor, y que sí iniciemos este año de manera espectacular. Si bien son ciclos solares, sí se observa obviamente que las frecuencias energéticas desde el punto de vista positivo crecen y las negativas disminuyen. Y entonces son buenos momentos para poder, decimos coloquialmente, hacer deseos o tener algunos anhelos que queremos para este 2023. Y entonces hay que tomarnos de esa energía. Con ese entusiasmo con el que hoy nos encontramos aquí nuevamente reunidos para iniciar un año más juntos, por supuesto con muchas sorpresas, con muchos avances. No sería en este momento adecuado tal vez ver toda la reseña, todo lo que hicimos juntos el año pasado, pero la verdad es que fue un extraordinario año. Simplemente con el lanzamiento de Metabiox y poder ver con estos productos metabiogénicos cómo hemos logrado restablecer la tranquilidad, la paz, la alegría, la salud, la plenitud en varios de nuestros pacientes y que ahora cada vez vamos entendiendo mucho mejor el significado de toda esta nueva metaciencia médica. Así es que bueno, para arrancar, lo primero que quiero decirles es de verdad muchas felicidades. Como siempre, un verdadero honor el que estén con nosotros, el que tengan el entusiasmo, las ganas para seguir aprendiendo. Nuestros jóvenes, por supuesto, que se suman también a esta tarea. Muchas felicidades, estamos muy orgullosos de ustedes. Y nuevamente, abrazo fuerte para todos nuestros líderes, para todos aquellos colegas que son asiduos con nosotros y por supuesto para todos aquellos que están también por primera vez con nosotros, sean ustedes bienvenidos a esta hermosa fraternidad, a Alianza América. Y bueno, el día de hoy vamos a arrancar este año, vamos a decir maravilloso año, con una plática que en lo personal a mí me parece que es muy importante que profundicemos un poco sobre el tema. Miren ustedes, normalmente cuando uno escucha hablar de resistencia a la insulina, inmediatamente lo asociamos con lo que es la diabetes mellitus. Pero creo que debemos profundizar mucho más y ustedes me van a dar o no la razón. Porque las acciones biológicas de la insulina como tal, que fue descubierta hace 100 años, a veces perdemos un poco la temporalidad de las cosas, eh, inician, ¿sí? Al activar sus actividades el receptor a la insulina. Esto vamos a decirlo ahorita de una manera muy sencilla. Y al activar este receptor, entonces desencadenan diferentes vías de señalización y que median sus acciones biológicas. Y bueno, todo esto debido a la importancia de la regulación de las funciones metabólicas, es que quiero ahondar en el tema, porque normalmente lo que pensamos es que esta resistencia a la insulina, que muchas veces provocada por obesidad u otros factores, genera diabetes y ahí nos quedamos, pero no. Hay que entender que estos receptores a insulina precisamente lo que hacen es permitir que se generen a través de procesos que vamos a hablar en un momento, pues las diferentes cargas energéticas que requiere el organismo. Y entonces uno piensa y dice, ¿estará nada más relacionado con la diabetes? Y hemos dejado de lado otras condiciones que son muy importantes y que por eso hay que atacar fuerte la resistencia a la insulina. Y acciones como, por ejemplo, que esta insulina también promueve el crecimiento y la proliferación celular. Acciones de la insulina que son también altamente reguladoras para promover un adecuado funcionamiento, no solamente metabólico, sino también un balance energético. Y por lo tanto, si estos mecanismos se ven alterados, pues entonces puede producir una condición que ya hemos, y es el nombre de esta conferencia, pues hablar precisamente de la metaciencia y de la dualidad de la resistencia
a la insulina, que es consecuencia de una condición molecular, ya que se altera la señalización en diferentes partes de la membrana. Y todo esto provoca entonces también mutaciones, provoca modificaciones que son denominadas genéticamente posttransduccionales de sus receptores y de las moléculas efectoras que se encuentran localizadas ahí. Ahora bien, si la insulina está relacionada de manera directa o pensamos en, como lo mencioné hace un momento, en diabetes mellitus, debemos ahora considerar de manera profunda, porque muchas investigaciones están centradas ahora ahí, que tiene muchas más funciones vitales y que, reitero, están relacionadas con el metabolismo energético y en la regulación, además de diversos ecosistemas, como son el cardiovascular, el hepático, el muscular, el adipocítico, el inflamatorio y el sistema nervioso, entre otros. Y entonces aquí hay que hacer un alto y decir, a ver, la resistencia a la insulina tradicionalmente la ubicamos nosotros como una parte de un factor etiológico fundamental en la diabetes mellitus, quizá esencialmente provocado, esencialmente me refiero por la obesidad, porque es multifactorial. Pero las consecuencias de tener nosotros un síndrome de resistencia a la insulina afecta de manera muy importante a las funciones del sistema nervioso, ahorita hablaremos de eso, a las funciones cardiovasculares, a las funciones hepáticas, a las funciones musculares, por supuesto a las funciones y condiciones inflamatorias y adipocíticas también. Y todo esto porque estudios clínicos y experimentales en años muy recientes, aquí traemos información, por ejemplo, ahorita vamos a presentar del 2022 de la resistencia a la insulina, que uno diría, oye, pues ese tema es bien viejo, ¿no? Y no, estos estudios ya nos hablan de cómo toda esta alteración de los receptores en todos estos tejidos metabólicos, como acabo de mencionar, como el adipocítico, como el hepático, como el muscular, constituyen un rasgo característico de esta disfunción metabólica que está inducida, sí, principalmente por la obesidad. Pero como bien sabemos, esta resistencia periférica a la insulina, que está provocada precisamente por una condición en donde las células beta pancreáticas lo que hacen es estar segregando más insulinas, y esto lo conocemos, todos sabemos como hiperinsulinemia compensatoria, y que de esta manera, esta hiperinsulinemia compensatoria, sin embargo, lo que hace, continuando con el tema, es que conjuntamente con el empeoramiento de la resistencia a la insulina, ocurre entonces un agotamiento de estas células beta. Y el asunto entonces ya es muy delicado, porque además de que esto da una condición de una hiperglucemia sostenida y una diabetes mellitus, como ya hemos mencionado, esta resistencia a la insulina, y aparte que no existe ya insulina porque están agotadas estas células betas, genera entonces otras condiciones. Y entonces está muy directamente relacionado con la dislipidemia, con la hipertensión, con la aterosclerosis, con la disfunción hepática, con el Alzheimer, con el síndrome endotelial, con el cáncer. ¿Por qué? Porque hay una disfunción genética también muy importante. Y entonces, cuando todo esto nosotros empezamos a conceptualizarlo, lo primero que debemos entender y llevar a cabo es decir, bueno, ¿qué sucede y cuáles son las bases moleculares de esta resistencia a la insulina? Y entonces aquí quiero que me ayuden, por favor, el doctor Uriel, para poner el primer slide. Voy a tratar de írselos describiendo estos slides que les reitero son muy, muy nuevos. ¿Sí? Adelante, por favor. Y entonces, hablar de... Adelante. Ahí estamos. Eso, sí, creo que se va un poco mejor. Nos va a ayudar el doctor Uriel con las flechitas. No es mi intención en este momento profundizar en toda la parte molecular, pero sí es importante que la consideremos. ¿Por qué? Porque esta resistencia a la insulina nos da consecuencias en las alteraciones de la señalización, tal como estamos viendo ahí.
Y esto nos puede generar también el que haya mutaciones, el que haya modificaciones posttransduccionales, ahorita lo vamos a llevar a cabo, desde su receptor de estas proteínas efectoras y que se encuentran ahí localizadas. Bueno, a este respecto, en general, se han identificado varios mecanismos celulares. Unos se denominan extrínsecos, ahorita lo vamos a explicar, y otros se denominan intrínsecos, y que presentan una relación de causa-efecto precisamente entre lo que es la obesidad, entre lo que es la resistencia periférica a la insulina y todas estas vías celulares que también pueden incluir la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, el estrés del retículo endoplásmico y otras alteraciones en los diferentes niveles de adipocinas, ácidos grasos y aparición también de inflamación en los tejidos metabólicos, y que todo esto es considerado factores extrínsecos dominantes que pueden modular estas acciones periféricas también de la insulina. Todo esto ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. De tal manera que dentro de estos aspectos moleculares de la resistencia a la insulina se encuentran, además de todo, esto quiero reiterarlo, la inflamación intracelular, algo que no hemos hablado en muchas sesiones y que es importantísimo, y que es el estrés del retículo endoplásmico, además de la disfunción mitocondrial. De esto hemos hablado más, pero hemos hablado poco. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que representa el estrés del retículo endoplásmico. Y bueno, de manera general, ¿cuáles son, para entrar en este hermoso esquema, recordar un poco cuáles son estas acciones de la insulina? De manera general, porque esto lo saben ustedes muy bien, la insulina afecta de forma directa o indirecta la función de prácticamente, quiero que esto quede muy en nuestro cerebro, prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Y entonces provoca una notable variedad de respuestas biológicas, y que actualmente sus acciones metabólicas, tanto, reitero, en el hígado, el músculo, el tejido adiposo, son un objetivo de muy intensa investigación. Si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar, puesto que estos tejidos son los responsables prácticamente de todo nuestro metabolismo y del almacenamiento de la energía en el organismo y todas las funciones que estos desempeñan, funciones que definitivamente pues son vitales, son importantísimas y que están relacionadas, nuevamente reitero, con la resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina también genera en contraparte diferentes patologías que nuevamente vuelven a generar un círculo vicioso y alteran nuevamente estos receptores. Y bueno, como bien sabemos, la insulina pues, es la responsable de controlar tanto la captación, la utilización, el almacenamiento de todos los nutrientes celulares. Y también, obviamente, todo esto genera el que pueda haber una captación mayor de lo que es la glucosa en la sangre, principalmente en el músculo, en el tejido adiposo, que es donde se promueve la conversión hacia, sabemos, hacia glucógeno, hacia triglicéridos respectivamente. Y ahí mismo también se inhibe al mismo tiempo su degradación. Ahora bien, en un hígado en donde se encuentra en condiciones normales, lo que nosotros propiciamos con la misma insulina es que se inhiba la gluconeogénesis, que se inhiba la glucogenólisis y que se inhiba la cetogénesis. Y que por otro lado se promueva la síntesis de proteínas, principalmente en el músculo, pero a través del hígado. Estas acciones también sabemos que se llevan a cabo tanto en corto como a largo plazo. Y por un lado, existe entonces en el corto plazo la combinación de efectos rápidos, como la estimulación del transporte de la glucosa en las células adiposas y musculares, y la regulación de la actividad de las enzimas, que son clave en el metabolismo. Y por otra parte, cuando hablamos de los mecanismos a largo plazo, implican los cambios en la expresión génica. Esto debemos de considerarlo, que la insulina no solamente actúa para que pueda entonces generarse el ingreso de la glucosa hacia la célula, no. También participa directamente en cambios génicos que son súper importantes. Hablando ahora de condiciones que son muy interesantes a medida de introducción. Y si quieren, sácame tantito del cuadrito, hijo, y ahorita regreso aquí, porque creo que esta parte es bien interesante. Algo que recientemente se ha estado estudiando y se ha estado buscando, que
¿qué se puede hacer con la resistencia a la insulina? Es en la fisiología cardiovascular. Es un tema que no traemos mucho en el radar, porque reitero, nos vamos casi siempre hacia la cuestión de la diabetes. Pero quiero decirles que desde el punto de vista cardiovascular, la insulina tiene un papel que es clave en lo que es la regulación de la contractilidad cardíaca y del tono vascular. Y el metabolismo, por supuesto, de los lípidos, la glucosa y las proteínas que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Y una de sus principales funciones es la activación de una enzima, la enzima sintasa de óxido nítrico endotelial. Y esta enzima lo que hace es llevarnos a la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular. ¿Y qué sucede? Esta producción de óxido nítrico inducida por la insulina, no hay que perder de vista que estamos hablando de insulina y receptores de insulina. Lo que hace es que se difunda en el endotelio, en el lumen de estas células del músculo liso vascular, y ahí se activa otra enzima, una enzima llamada guanilato ciclasa. Y lo que hace es aumentar los niveles de GMP cíclico. Imagínense la importancia en el sistema cardiovascular de la insulina. Esto obviamente genera relajación vascular. Y de esta forma, el aumento del flujo sanguíneo por acción de la insulina induce entonces un aumento posterior de la utilización de glucosa en estos tejidos blancos. Y por otro lado, hablando del sistema cardiovascular también, en los cardiomiocitos, la insulina también regula ahí el transporte de la glucosa. Y principalmente a través del transportador denominado glucosa de tipo 4, que las siglas la van a ver ustedes como GLUT-4. Y participa de manera importante en la glucólisis, en la síntesis de glucógeno, en el metabolismo de los lípidos, en la síntesis de proteínas, en el crecimiento, en la contractilidad y hasta en la apoptosis. De tal manera que hay que considerar de manera muy seria el manejo de la resistencia a la insulina, porque miren, llega a mi cabeza la otra parte, porque podríamos hablar de muchas partes del cuerpo, pero creo que son muy relevantes. Y entonces hablamos del sistema nervioso central, en donde dices, ¿cómo? Ahí también, claro, y participa de una manera muy importante, porque la insulina y los receptores de la insulina tienen un papel neuromodulador. Y se ha identificado que receptores de la insulina existen en el sistema nervioso y en diversas vías de señalización que están asociadas a distintas regiones del cerebro. Y esto regula estos efectos fisiológicos, vean ustedes, como el desarrollo neuronal, como la regulación del metabolismo de la glucosa en las conexiones axónicas. Y por supuesto, desde el punto de vista del sistema nervioso central, en la regulación del peso, en las conductas de la alimentación, y también participa en los procesos cognitivos, en la atención, en el aprendizaje y en la memoria. Y entonces, con todo esto, mi intención es que para ir transcurriendo en esta plática, ya nos pongamos en un contexto diferente al que teníamos acerca de la insulina en los receptores, en donde nuestros mayores reflectores, ya lo digo, se iban a la diabetes, se iban a la obesidad. Cuidado, porque podemos nosotros ayudar muchísimo a un paciente, no solamente en estas conceptualizaciones, sino también en todas las otras. En lo que acabo de mencionar ahorita a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso, y podríamos irnos a todas las demás. Pero vamos ahorita a entrar en esta parte molecular. Ahora sí, Uri, si regresamos, por favor, a la... Aquí estamos. A ver si lo puedes acercar un poquito. Gracias, Uri. Vamos a empezar arribita. Estos mecanismos de acciones moleculares de la insulina, bien que interesantes. Aquí estamos poniendo de una manera figurada la insulina, que ya sabemos allá arriba exactamente, que ya sabemos que es un péptido que tiene 51 aminoácidos, que es producido y secretado por las células betas de los islotes pancreáticos, que tiene 2 cadenas peptídicas, ahí las vemos, ¿sí? Las alfa y las beta, una es de 21 aminoácidos, otra de 30 respectivamente, y están conectadas por puentes de disulfuro. Pero ahora sí, vamos a entrar aquí.
¿Qué acciones biológicas y cómo se inician? Estas dos cadenas que tienen inician cuando se unen al receptor. Miren, ahí vemos nosotros las azules más intensas, ¿sí? Que están arriba, y las dos de abajo que son las azulitas más claras. Entonces, se unen, ¿sí? A esta membrana, a esta glucoproteína, y está formado, decía, por estas dos unidades, las alfa y las beta. Las alfa arriba y las beta abajo. Las unidades alfa contienen el sitio de unión para la insulina. Ahí es donde llega la insulina, en las alfa, exactamente ahí llega. Y es totalmente extracelular, ustedes lo pueden ver ahí. Pero esta parte se une a la región extracelular de la subunidad beta. Miren, ahí está exactamente, afuera de la membrana está la parte extracelular beta. Esto lo hace a través de puentes de sulfuro. Esto no voy a meterme mucho porque esos puentes de sulfuro después se generan otras cosas de su degradación, pero tienen su razón de ser. Pero esta es unidad beta que tiene un dominio extracelular, como lo están viendo ahí, y también, continuando, además de este dominio extracelular, tiene uno que se denomina transmembranal y tiene otro que se denomina intracelular de sinasa. Tiene tres dominios, uno que se comunica con las alfa, otro que está dentro de lo que es la membrana y otro que está dentro de la célula. Y estos dominios, obviamente, como muchas cosas, dentro de la célula se activan por autofosforilación. Y entonces, esta unión de la insulina a esta unidad alfa del receptor genera cambios conformacionales afuera, pero que inducen una activación catalítica y una autofosforilación. Por eso les decía que eran importantes los puentes fosforilados a través de los cuales están unidos y que se encuentran localizados en la región ya ahora citosólica dentro de la célula de la subunidad beta. Y entonces ahí vemos nosotros dos como bolillitos, uno amarillo y uno verdecito. Ahí están, miren ustedes. Estos y todas las pelotitas que ven ahí alrededor son los residuos autofosforilados y que entonces son reconocidos por diferentes proteínas que se denominan adaptadoras, y entre las que se incluyen miembros de las familias de los substratos de los receptores que ustedes ven ahí. SCH en el amarillito son substratos de los receptores y el otro IRS. Estos son fundamentales, porque a partir de ahí es que se empiezan a generar estas dos cascadas que vamos a ver en este momento. Estas moléculas que actúan como moléculas adaptadoras, repito, son las que organizan la formación de los complejos moleculares y desencadenan las cascadas de señalización intracelular que están viendo ustedes ahí. Vamos a explicarlas. La mayoría de estas acciones de la insulina se llevan a cabo mediante activación de dos vías principales de señalización para no perdernos. Una de ellas es la vía denominada fosfatilinositol 3 sinasa, que su abreviación es AKT, y que si lo vemos es el circulito de abajo verde. Ese mero, ahí está. Ese es el conocido como AKT. Y este, como ustedes pueden ver, es el responsable de la mayoría de las acciones metabólicas que nosotros podemos ver allí, el transporte de glucosa, la síntesis de glucógeno, la adipogénesis y la síntesis de proteínas. Todo lo que mencioné hace un momento, aquí se da a través de este componente AKT. Y la otra vía de las sinasas activadas es la vía que se denomina mitógeno RAS, que es la que está hasta arriba rosita, esa mera. Ahí es donde se genera la otra vía. Esta es otra vía porque una es de elementos rápidos y otra es de elementos a largo plazo. Esta es la de largo plazo. Y aquí es donde se regula la expresión genética y los efectos mitogénicos que están asociados a la insulina. Y bueno, continuando con este mismo esquema, en el caso de la vía AKT, la sinasa AKT desempeña un papel que es central en la señalización de la insulina, ya que su activación, que se lleva a cabo por una fosforilación de un importante número de sustratos,
tiene funciones clave. Aquí aparecen algunos de ellos, pero son clave en diferentes procesos biológicos intracelulares y que tienen un impacto, por supuesto, en todo el cuerpo. Y ahí se incluyen la formación de enzimas, factores de transcripción, de proteínas, regulación de calcio intracelular, por supuesto, de proteínas y también de apoptosis, incluso de lo que hoy se denomina la supervivencia celular. A la fecha, solamente como un comentario un poquito más profundo, se han identificado 3 isoformas de este componente AKT, el 1, 2 y 3. ¿Por qué lo menciono? Porque de ellos el más estudiado ha sido el AKT2, porque este parece desempeñar un papel súper importante en las acciones metabólicas de la insulina, que incluye esa incorporación de la glucosa en el músculo y también en el tejido adiposo. Esto para aumentar esa captación de glucosa a ese nivel. Y además este componente AKT participa tanto en la síntesis de glucógeno como en la síntesis de lípido. Y por otra parte, tal como acabo de mencionarlo, el mitógeno RAS, el que está del lado izquierdo en su pantalla, rosita, ese regula la expresión genética y todos los condicionantes mitogénicos asociados a la insulina. Estos son un poco las bases moleculares y mi intención no es tanto que ustedes puedan memorizarlas, es importante que entendamos para que nosotros podamos ver la trascendencia de lo que a veces decimos, por decirlo de alguna manera sutilmente, por no decir así vagamente, los receptores de la insulina, ¿no? No, 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 no. Estos son picudos y estos son súper importantes. Vamos al siguiente slide para poder hablar, ¿sí? Ahora de esta parte que es importantísima y que ustedes ya la traen muy masticada por todo lo que hemos estado hablando de lo que es la inflamación intracelular. Miren ustedes, existe evidencia ya experimental clínica que indica perfectamente bien que la obesidad, tal como pueden ver ustedes ahí, induce alteraciones en el tejido adiposo, alteraciones en el tejido hepático y en el tejido muscular. Y que esto obviamente conlleva a una respuesta inflamatoria que es crónica y que le llaman, por cierto, sutil o de bajo grado, que yo nunca he entendido, porque la verdad es que es súper agresiva y de sutil no tiene absolutamente nada. Si piensan que es sutil porque está en la célula, no tiene nada de sutil. Y esta inflamación, que es crónica, en su momento aguda se vuelve crónica y que es grave, yo no le llamaría sutil, contribuye, sin lugar a dudas, a que haya resistencia a la insulina, afecta gravemente a los receptores de insulina y por lo tanto genera una disfunción metabólica y que no es celular, se vuelve sistémica. Y entonces en los pacientes que sufren obesidad, se ha detectado que hay un nivel muy elevado de marcadores inflamatorios y que tienen una correlación directa con los marcadores y la presencia de adiposidad, especialmente a nivel abdominal. Y en este estado de obesidad existe un incremento en la acumulación de lípidos, particularmente en el tejido adiposo, y esto provoca también a su vez un aumento en el tamaño de las células adiposas, se da una inflamación adipocítica y por lo tanto una expansión del tejido adiposo y por lo tanto pues una alteración en la secreción de adipocinas y de citocinas proinflamatorias. Y de esta manera, por supuesto que sea una liberación que podríamos decir es aberrante de los ácidos grasos libres. Y entonces, cuando se juntan los ácidos grasos libres y las citocinas proinflamatorias, pues entonces empiezan a afectar todos los tejidos metabólicos y nuevamente los que se ven súper afectados son en donde se genera especialmente el metabolismo, en el hígado y en el músculo. Y entonces esto modifica absolutamente todo a través de esta respuesta inflamatoria. Y ya decía yo hace un momento, altera el metabolismo de todo, de los lípidos, contribuye al síndrome metabólico. Y además de esto, se ha demostrado que esta obesidad incrementa la inflamación
la infiltración de los macrófagos celulares, con la correspondiente explosión respiratoria de los macrófagos, y esto contribuye entonces a que nuevamente hay una producción y secreción de citocinas en respuesta a esta explosión respiratoria. Y nada más por mencionar, y ustedes lo saben muy bien, dentro de las citocinas proinflamatorias que se segregan a través del tejido adiposo y a través de los macrófagos, pues están obviamente, es una molécula que a veces no se habla mucho de ella, la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas proinflamatorias, la 6, la 18, la 1 beta, la proteína quimiotáctica de los monocitos y también la angiotensina 2, que ya hemos hablado también como un factor proinflamatorio muy importante. Y todos estos factores, por una parte, pues contribuyen a un daño local, pero ya reitero, se da por supuesto un daño generalizado a través de esta inflamación y a través de todos estos factores que acabo de mencionar. Uno que destaca de verdad de manera importante es el factor de necrosis tumoral alfa y los demás que acabo de mencionar que participan directamente y que además se da ese círculo vicioso que acabo de mencionar, donde esta alteración de los receptores y de la captación de insulina para hacer su trabajo generan un daño dentro de la célula y esta inflamación genera más daño ahora a todo el proceso molecular que acabo de hablar cuando es ocupada el receptor de insulina por la insulina. Pero bueno, lo más interesante de estos hallazgos es que la contribución del proceso inflamatorio por llamarle de alguna manera, a la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, no solo es local, se vuelve sistémico y esto hay que tenerlo claro. A veces uno es como criticado cuando le dicen a uno, ya, hasta lo dicen de manera sarcástica, no te metas tanto a la mitocondria y vete a la clínica. Y digo, bueno, pues es que, ¿quién puede ser un buen clínico si antes no entiende las bases de lo que pretende que está viendo? Y entonces sobre esta base vamos a hablar ahora no solo de la mitocondria. El siguiente slide, por favor. Vamos a hablar de este tema que es formidable y que es el estrés del retículo endoplásmico y la resistencia a la insulina. Miren, este es un esquema relativamente sencillo. Lo que ven ahí con la figurita amarilla, pues es un gráfico de lo que es el retículo endoplásmico, que sabemos que es un organelo celular. Sabemos que realiza importantes funciones dentro de la célula, como pues, el almacenamiento del calcio intracelular, casi nada, el ensamblaje y plegamiento de las proteínas. Este punto es súper importante. Y las modificaciones también que son post-transduccionales. Vean nada más lo que es el retículo endoplásmico. Y en condiciones de estrés celular, en donde se incrementa la demanda de la actividad del retículo endoplásmico, esto lo lleva a una sobrecarga de su capacidad funcional. Y esto genera entonces alteraciones tanto en su actividad como también en la disminución del transporte de proteínas hacia el aparato de Golgi. Recuerden que todo adentro está conectado y por lo tanto hay una mala expresión y plegamiento de las proteínas. Y esto genera depresión del calcio en su estado reservorio. Y esto en conjunto, todo esto recibe el nombre de estrés del retículo endoplásmico. Vean todo lo que sucede debido a estos receptores de insulina que se encuentran alterados. Y entonces, como un mecanismo compensatorio a este estrés del retículo endoplásmico y específicamente a este mal plegamiento en la síntesis de proteínas, es que se activa en el mismo organelo, porque la naturaleza es formidable, un mecanismo conocido como respuesta a proteínas mal plegadas, que en inglés es UPR, Unfolding Protein Response. Y esto permite restablecer la homeostasis de las funciones del retículo endoplásmico. Y esto lo hace mediante la liberación de síntesis de proteínas y el aumento de la degradación de las proteínas del retículo endoplásmico
tanto a nivel de lo que se denominan las chaperonas que ustedes ven ahí para ayudar en el plegamiento que se da proteico. Ahora, estos mecanismos de adaptación, ¿sí? Son a veces insuficientes para poder restaurar la homeostasis del retículo endoplásmico de la célula, pero en esos casos, cuando ya no se dan, porque está alterada la mitocondria, porque está alterado el aparato de Golgi, porque está alterado el citoplasma que comunica con el núcleo y porque el retículo endoplásmico llegó a tal nivel su estrés que se genera entonces no una apoptosis, se genera una muerte no programada de la célula. Vean ustedes hasta dónde estamos nosotros llegando en estas condiciones, hablando solamente de el receptor de la insulina. Vamos a la siguiente, por favor. Y viene otro punto, para ir terminando esta parte molecular, que además me parece verdaderamente apasionante. ¿Estamos bien, Rafita? Sí, perfecto. Es que tenemos problemas hace un ratito con la computadora, pero ya estamos bien. Déjeme tomar tantita agua. Bien. Ustedes me dicen, Rafita. ¿Me escuchan nada más? Pero no me ven. Bueno, pues se quedarán con mi linda voz entonces en lo que aparezco en pantalla. Bien, vamos a continuar. Lo bueno es que tenemos aquí los gráficos, entonces no necesitan mucho verme. Hablando de la disfunción mitocondrial, que bueno, ya lo hemos mencionado, y la resistencia a la insulina. Miren, en términos generales, en la diabetes mellitus tipo 2, podemos referirnos a una disminución, hablando de la disfunción mitocondrial, en la oxidación de sustratos, que incluye, por supuesto, esos sustratos incluyen a los lípidos, a los carbohidratos, y que esto es como un resultado de una disminución general de la fosforilación oxidativa que ustedes conocen bien, y que esto está asociado a una pérdida de función, en donde también puede hallarse una disminución en el número de las mitocondrias. O sea, no solamente las mitocondrias están disfuncionales, empiezan a morir también. Y de esta forma, entonces, la disfunción mitocondrial puede ser un resultado de una disminución, no solamente en su función, sino en su biogénesis. Y esto entonces reduce dramáticamente el contenido proteico mitocondrial. Y esto genera una disminución de las actividades de todas las enzimas que participan en este proceso oxidativo, en esta respiración mitocondrial. Y entonces todos estos cambios, presumiblemente, serían los responsables de conducir a una disminución en la oxidación de sustratos. Y esto, reitero, es debido a que estas mitocondrias, que son un órgano, ya lo hemos dicho, todo es importante, pero es primario para la oxidación y también para el metabolismo de los ácidos grasos, la glucosa. Y entonces esta reducción de la disfunción mitocondrial, de la función mitocondrial, perdón, puede contribuir también a la acumulación de ácidos grasos libres, de lípidos. Y esto va a favorecer nuevamente el desarrollo de resistencia a la insulina. Y bueno, hablando de la acumulación de ácidos grasos libres, también este se va a acompañar, pues definitivamente un incremento en los niveles de diacilglicerol y de ceramidas. ¿Y esto qué genera? Pues que se inhiba la señal de la insulina. Y de esta forma, esta acumulación de diacilglicerol y ceramidas nuevamente ahora constituye un posible lazo de unión entre la disfunción mitocondrial y la resistencia a la insulina. Vean nada más. Y entonces, bueno, debo decir también que de manera controversial, porque siempre van a haber resultados e investigaciones y controversias en todo esto, las evidencias recientes nos indican que esta disfunción mitocondrial es más bien el resultado de la resistencia a la insulina
en lugar de ser la causa de la resistencia a la insulina. Entonces, todo esto lo que nos hace pensar es que estamos frente a una condición, a un receptor que finalmente es mucho más importante de lo que nosotros habíamos pensado y lo que nosotros le habíamos dado como un valor y un peso científico y clínico. La siguiente, por favor. Vamos ahora a las consecuencias de todo esto, desde el punto de vista de fármacos, porque dices, oye, ¿y qué armamental tenemos para esto, no? La siguiente, por favor. Pues el que más conocemos y el que más se usa, pues es la metformina, ¿sí? También con 100 años ya de aparición y que le seguimos encontrando un montón de propiedades. La verdad es que es muy efectiva la metformina para reducir la resistencia a la insulina, nada más que tiene un problema. Y ustedes lo saben, y lo saben muy bien. Híjole, es que los efectos adversos sí son muy bravos. Y entonces, bueno, la piensa uno. O dice uno, pues no hay de otra, ¿eh? Es lo que tienes que tomar porque es lo que ha demostrado mayor eficacia. La siguiente, por favor. La glibenclamida también tiene efectos poderosos en lo que representa la resistencia a la insulina. El problema es que puede haber un aumento de peso y que además puede haber hipoglucemia. Entonces, bueno, yo sé que ustedes prefieren mucho más la metformina que la glibenclamida. Ustedes mandan, ustedes son los clínicos, son los que tienen la experiencia, pero bueno, sabemos que también la glibenclamida nos puede dar un buen efecto, además que ambas son de un costo muy accesible, aunque hay niveles también de calidad en ambas. La siguiente. Otra, la pioglitazona, pues tiene cierta efectividad también. Los efectos adversos, pues sí. Se me fue a mí en la pantalla. Sí, pero nada más de usted. Es que como estoy viendo la presentación. Sí, un segundo, un segundo. Perdone, ¿sí me escuchan ellos? Sí, sí lo escucho. Si quieres, tú funge como mi monitor, Uri, nada más para saber, ya estoy aquí, ya estoy viendo. Gracias. La siguiente, por favor. Y luego después, bueno, tenemos otros agonistas de péptidos, como este finalmente que estamos mostrando aquí. Quizá algunos de ustedes ya lo han utilizado. La siguiente, por favor. Y las insulinas, ¿no? Que, bueno, definitivamente el asunto de utilizar la insulina no resuelve para nada el problema de la resistencia a la insulina. Yo diría que es una decisión que debe tomarse con mucha cautela, porque el problema es que nuestro páncreas está agotado. Y ahorita hablaremos de la parte del agotamiento del páncreas. Y el problema es que esos receptores a la insulina ya están muy dañados. Y si nosotros además le damos ahora más insulina a esos receptores, saben que por una condición natural un receptor se agota en base a que esté siendo ocupado constantemente. Entonces, la decisión de utilizar insulina, hablo específicamente, que no se malinterprete, para tratar de corregir un problema de resistencia a la insulina, yo desde el punto de vista farmacológico sí lo pensaría mucho, pero es una decisión de ustedes. La siguiente, por favor. Esta parte es muy interesante porque si bien la siguiente, desde 1985, en la Universidad de Oxford se desarrolla el método OMA, ¿sí? Que como pueden ustedes ver ahí, es el acrónimo en inglés, Homeostasis Model Assessment. Este es una forma que es alternativa para poder cuantificar la resistencia a la insulina
y a la vez la disfunción de las células beta en el ser humano. Muchos de ustedes lo utilizan. La siguiente, yo solamente aquí lo quiero poner en la mesa como un recordatorio. Y bueno, ustedes saben que esto finalmente lo que hace es determinar el grado de la sensibilidad periférica a la insulina y la capacidad de cómo se encuentran las células beta en su función. Y ahí se lleva a cabo una fórmula para poder entonces nosotros obtener un resultado. La siguiente. Pero esto está bien interesante porque de 1985 al 2004, con el avance de la ciencia y la tecnología, se hizo una revisión y se hizo un modelo matemático que ahora es mucho más preciso y que nos puede dar incluso las variaciones en la resistencia hepática y pancreática a la glucosa. Y estas modificaciones en la curva de la secreción de la insulina nos permite también poder observar si existe un aumento en la secreción de la misma, cuál es la respuesta en los niveles de concentración plasmática y también, por supuesto, nos da una estimación de lo que es la secreción de la proinsulina y esto permite entonces ver el uso de la insulina total, si mediado o no por receptores de insulina. Además de que considera la pérdida renal de la glucosa, de tal manera que este modelo matemático y ajuste que se hizo en el 2004 pensamos que es verdaderamente importante para, pues para ustedes como clínicos y por supuesto para aquellos pacientes que tienen este gravísimo problema. La siguiente, por favor. Y bueno, nada más para cerrar esta parte, ya hemos mencionado que esta resistencia a la insulina es multifactorial, pero ya hemos mencionado que la misma, ahí estamos, que la misma resistencia a la insulina por las mismas complicaciones que da intracelulares puede a su vez incrementar las patologías que fueron la causa de la misma resistencia a la insulina. Y bueno, ahí vemos los valores del OMA, que esencialmente ustedes lo usan mucho para valorar al paciente y para nosotros en investigación clínica, bueno, es importantísimo, ¿no? Cuando hacemos estudios de este tipo. Valores inferiores 1.96 sin resistencia a la insulina, de 1.96 a 3, sospecha de resistencia a la insulina, requiere más estudios y más de 3 definitivamente hay resistencia a la insulina. La siguiente. Y bueno, para ir cerrando esta plática, esta conversación, no podemos dejar pasar por alto a nuestra maravillosa microbiota y su relación con la resistencia a la insulina. La siguiente. Y bueno, como ustedes bien saben, la microbiota juega un papel importantísimo. Yo diría en prácticamente todos los aspectos del cuerpo humano. Ya no podemos nosotros medirnos a decir que solamente en las cuestiones metabólicas, funcionales, de sincronismos, de producción de enzimas, de cambios en la expresión genética. En todos lados está metida la microbiota. Y esta regulación, tal como lo pueden ver ustedes en la gráfica, y ya lo hemos dicho, depende mucho de la variedad y del número de la microbiota que tengamos, de esa relación de bacteroidetes, firmicutes, y que tiene que ver, por supuesto, con un montón de factores, empezando por nuestra alimentación y siguiendo por ahí por nuestros estilos de vida, el estrés, el trabajo, el ejercicio, y por supuesto también ya el uso de lo que son desde hace muchos años los prebióticos para tratar de estimular la producción de esta microbiota, los probióticos, que es la ingesta de millones o billones también de bacterias que son benéficas o healthy, y bueno, ya más recientemente lo que son los productos metabiogénicos, en donde encontramos los prebióticos, a través del grupo de polifenoles, que es lo que sabemos más les gusta a las bacterias healthy, los flavonoides, los probióticos, en donde están estos 3 lactobacilos, el fermento, el Paracacea y el plantarum, que tienen unas potencialidades inmensas, y lo más importante, ¿no? Los metabolitos, en este caso de la bacteria hasta ahora estudiada y con mayores propiedades, los metabolitos de Akkermansia. Y entonces, todo esto, ustedes saben que actúa dentro de la célula, que actúa a nivel mitocondrial, citoplasmático, del núcleo, y que si nosotros estamos hablando
que el problema de la resistencia a la insulina ahí radica adentro de la célula. Recuerden cómo hablamos de estas dos subunidades, una extracelular, la alfa, y la beta extra, trans e intracelular, y cómo todos estos componentes, si son de alguna manera ajustados o compensados por la microbiota y por sus metabolitos bacterianos o metabolitos neuromoduladores, bueno, puede ayudar definitivamente de una manera muy importante a disminuir, hablando específicamente de este tema, además, por supuesto, de todas las propiedades que sabemos que tiene. Por eso es que ustedes han vivido la experiencia de decir, oye, es que tengo pacientes con problemas del sistema nervioso central, tipo Alzheimer, tipo también descompensaciones que pueden tener cognitivas y mejoran. Y dices, y también pacientes con hígado graso y mejoran, y pacientes con problemas de artritis y mejoran. Claro, ¿por qué? Pues porque definitivamente esta coalición que existe entre la insulina, los receptores de la insulina, la célula y la microbiota es prácticamente perfecta. Si algo está mal, porque si ustedes observan en casi todos los libros, cuando hablan de los factores que propicia la resistencia a la insulina, no mencionan la disbiosis, ¿eh? Y ese es un error gravísimo. Ahí falta por parte de nosotros, la comunidad científica, actualización hacia los colegas en los libros de texto, en los libros en donde estudiamos, porque en los artículos puede venir. Pero ¿quién les dice a los estudiantes y a los médicos que deseamos saber un poco más que uno de los factores primordiales, en este caso para la resistencia a la insulina, es la disbiosis? Y que ayudando a corregir la disbiosis, al menos con uno de los factores principales que tiene que ver con la obesidad y que es el principal, podemos empezar a ayudar a corregir este problema. La siguiente. Y bueno, esto que ustedes ya conocen y que entonces ahora ya pueden hacerlo partícipe de esta simbiosis, ¿sí? Entre lo que es la insulina, los receptores de insulina, la célula, sus organelos y la microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota está en todos lados. ¿Y por qué? Porque los receptores a la insulina están en todos lados. ¿Y por qué? Porque la insulina obviamente participa como un eje principal y como la reina en los procesos metabólicos. De tal manera que empezamos ahora a fragmentar lo que desfragmentamos hace mucho tiempo y a empezar a entender al cuerpo humano de una manera holística, no de una manera complementaria, y no por órganos y sistemas, y no por especialidades, sino como un todo, que es lo que estamos buscando finalmente dentro de la metabiomedicina. La siguiente, por favor. Y bueno, este esquema que es muy hermoso y que el doctor Uriel me dijo, doctor, hable de esto porque esto es del 2022. Y es un esquema hermoso donde del lado izquierdo, si me ayuda Suri, encontramos nosotros ahí un componente que es idóneo, vamos a llamarlo, para el intestino, para un intestino que es saludable. Y vemos nosotros ahí cómo la variedad y cantidad de bacterias generan diferentes efectos, tanto a nivel extracelular como transmembranal, como dentro de la célula. Y esto propicia entonces los resultados de poder tener nosotros una barrera intestinal que sea normal, a diferencia de la otra que es la de fuga. Entonces, en esta normal podemos nosotros ahí ver una cuestión súper importante. El segundo renglón dice disminución de la resistencia a la insulina. Claro que sí. Claro que sí. Esto es una publicación apenas del 2022. Entonces ya le da uno gusto decir que bueno, que ya le estamos dando el espacio a la microbiota como debe haber sido desde hace muchísimo tiempo. A diferencia del otro lado, en donde encontramos nosotros, pues obviamente un intestino de fuga y en donde una parte de lo que hemos platicado se da aquí, solo una parte. Se alteran obviamente los procesos fisiológicos del hígado, del adipocito, del páncreas, del sistema nervioso central, y aquí nada más faltó el sistema cardiovascular, que lo acabamos de analizar dentro de la introducción. De tal manera que hoy podemos decir contundentemente que la microbiota sí tiene una participación directa en lo que es la regulación de la insulina y de los receptores
para la insulina. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí esto ustedes ya lo conocen bastante bien, igual del 2022, cuando se genera una disbiosis. Esta disbiosis, pues ya lo hemos visto, genera metabolitos que no son los bacterianos, son los otros metabolitos que son los malos, vamos a llamarle, no los buenos, y en donde se encuentran obviamente los ácidos grasos de cadena corta. Bueno, aquí del otro lado están las citocinas, todos los factores proinflamatorios, y todo esto finalmente lleva a que haya un páncreas que se encuentra graso y que ya hemos tenido disertaciones acerca del páncreas graso, y entonces el páncreas está congelado. No estaba muerto, andaba de parranda ese páncreas, y lo que hay que trabajar es en lo que el doctor Taylor en el 2016 en Diabetes Care publicó y dijo: con 1 gramo que logremos reducir de grasa en el páncreas, podemos empezar a restablecer su funcionamiento. De ese tamaño y de esa belleza es el cuerpo humano. La siguiente. Y bueno, para finalizar, pues, ¿qué hay hoy? ¿Qué es lo que podemos hacer además de lo que ya tenemos? ¿Qué viene? ¿Sí? Y bueno, la siguiente. Actualmente, además de los productos metabiogénicos, se ha dado un lanzamiento en Estados Unidos, se ha sido aprobado por la FDA, un compuesto que a mí me ha entusiasmado mucho y me ha sorprendido mucho, porque es una tecnología metabólica patentada, reitero, ya aprobada por la FDA, pero que vean ustedes cuáles son sus componentes. Hoy día ustedes lo viven y sus pacientes, por alguna razón, condición, no sé si social o no sé si también de avance dentro de lo que representa el ser humano para la humanidad, ya no quieren utilizar mucho la medicina sintética, no les está gustando y la gente está buscando alternativas. Y entonces vemos nosotros aquí algo que es un suplemento y que los mexicanos y latinoamericanos desdeñamos naturalmente, no sé por qué, los norteamericanos no. Los norteamericanos les tienen un gran afecto a los suplementos, los usan mucho y una gran confianza. Y esto, que es un suplemento que está constituido por picolenato de cromo y por biotina, ha dado resultados extraordinarios con lo que es la resistencia a la insulina. La siguiente, por favor. ¿Puedes quitar esta pantallita de aquí, Rafita? Gracias, hijo. Entonces vemos aquí 3 componentes. El picolinato de cromo, que es decir, ¿y eso qué? Pues, todo mundo lo conocemos, pues ¿eso qué? Que ellos lograron descubrir. Esto viene de una tecnología japonesa con norteamericana. Y en Estados Unidos la FDA lo autorizó como una patente, terapia es Metabolic Patented Therapy, sí, tratamiento metabólico patentado. Y entonces el picolinato de cromo, que nada más para hacer un pequeño repaso, lo voy a leer, sí, es un oligoelemento necesario para el metabolismo de los carbohidratos, identificado hace más de 40 años y considerado como un factor de tolerancia a la glucosa biológicamente activo. Estudios realizados en humanos muestran su eficacia y seguridad como coadyuvante en el manejo de la glucosa sérica en pacientes con diabetes mellitus. Conjuntamente con el picolinato está la biotina, una vitamina B soluble en agua que desempeña un papel esencial en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. Además de su papel como grupo prostético de decarboxilasa, la biotina regula la expresión de genes importantes para el metabolismo, por lo que es un compuesto metabólicamente activo. Y el acetato de dietilo, que activa cambios metabólicos que impiden que los azúcares sean absorbidos por el intestino. Promueve el equilibrio del azúcar en la sangre para apoyar la señalización saludable de la insulina. Entonces, estos colegas de Japón y estos colegas norteamericanos
logren encontrar cuál es el equilibrio para que estos tres componentes que emanan de la naturaleza y que se encuentran dentro de nuestro cuerpo puedan entonces llevarse a una formulación farmacéutica y de esa manera podamos nosotros tener una alternativa más que, de hecho, nosotros en México ya estamos por iniciar un estudio, el nombre es Nixulin, es el nombre comercial, para ver qué tantos resultados da en México como lo hicimos con Japón. En Estados Unidos, la siguiente, hicieron ellos un estudio, adelante. Este es el de Metabiox, hablo primero de este estudio, en donde específicamente ahí está el OMA, ¿sí? Es el tercero en este estudio que se hizo controlado y que fue por 4 semanas. Son estudios muy cortos para ver si realmente esto funciona o no. Y hubo una disminución del OMA del 18%. Recuerden ustedes que todo esto va acompañado de la disminución de los marcadores hepáticos disfuncionales, de la glucosa, de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos y del OMA también. Va ahí, de tal forma que es muy, muy alto el porcentaje de disminución en 4 semanas. La siguiente. Y el caso de Nixulin, Metabolic Product, que ya fue autorizado por COFEPRIS también en México. En la FDA lo autorizaron creo que ya hace más de un año y apenas hace unos meses COFEPRIS lo autorizó y lo autorizó como Metabolic Product. Ya ustedes en su momento lo conocerán. Y en un estudio que se hizo allá en Estados Unidos y que fue solamente de 21 días, se obtuvieron factores, ellos midieron factores que forman parte de una, cuando se encuentra alterada la sensibilidad a la insulina. Nosotros en México vamos a agregar el OMA, ellos no lo hicieron allá con el OMA, pero hubo un 38% en la disminución de glucosa, que es muchísimo, porque ya vieron ustedes que los 3 componentes actúan a nivel de glucosa y de carbohidratos, y después ven ahí los otros factores en donde hubo un 5.9%, también en la glucosa que es plasmática y una reducción de las LDL del 4.3 y aumentó el 8.7 el HDL. De tal manera que, muchas gracias, Yuri, creo que aquí terminamos. De tal manera que, bueno, esta es la conclusión, si quieres déjalo, Yuri, es como para dejarles reforzado que ahí en medio están viendo ustedes este hermoso receptor de la insulina y que este receptor de la insulina tiene grandes implicaciones tanto en la vida saludable como también en el origen de las patologías mismas que lo vuelven a dañar y que esto genera entonces que haya un proceso crónico acelerado y que incluso se alteren los procesos naturales de la muerte celular programada y entonces la senescencia de las células se incremente y empiecen a morir las células y disminuya la biogénesis, empezando por la biogénesis de la mitocondria, la alteración del plegamiento de las proteínas en lo que es el retículo endoplásmico, la alteración de la comunicación del citoplasma entre mitocondria y núcleo, la alteración, por supuesto, de todo lo que son las glucoproteínas en las membranas y que esto da consecuencias desafortunadamente que son fatales. Y entonces vemos nosotros grandes complicaciones y vemos nosotros también cuadros que cada vez se aceleran más rápido. Si a esto le sumamos estilos de vida que no son los adecuados, con una disbiosis en cuanto se refiere a nuestra microbiota, entonces creo que podemos hoy estar muy conscientes que el receptor a la insulina es mucho más que un nombre, es mucho más que decir, hay resistencia a la insulina, hay que darle metformina y que hay que empezar a pensar mucho más profundo desde un punto de vista de metaciencia y de un punto de vista de metabiomedicina. Gracias, Uri. Y bueno, no sé si aquí en este momento tenemos, bueno, antes que nada, invitamos a nuestros colegas de Estados Unidos que estuvieran con nosotros. No sé si se encuentran alguno de ellos. Bueno, algunos de ellos hablan español, otros hablan inglés. Creo que sería muy aburrido para ellos esta plática hablando inglés, pero bueno, los invitamos a participar
a ellos, pero mientras igual me mandan un mensajito o algo, no sé si dentro de la sesión está alguno de nuestros colegas especialistas en diabetes, tenemos varios, y que nos hablen, ¿sí? Que piensan ahora sobre esta visión del receptor de la insulina, que piensan acerca de todo esto que se puede generar y complicar, y por otro lado que hoy día podemos tener alternativas que cada vez van a ser mejores, por supuesto, pero que aquí lo importante es que tienen menos efectos adversos y que tienen un potencial tan grande como la metformina o tal vez mayor que la metformina. No lo sabemos porque la metformina nos sigue sorprendiendo a todos. Yo soy un enamorado de la metformina. Entonces, no sé si alguien quiere levantar su manita. Tenemos por algunas preguntas, nada más que no alcanzo a leerlas, Rafita. ¿Cuál es la postura en el uso de probióticos o bioactivos sin apoyo de un médico? Ok. Nos dicen cuál es la postura de el uso de probióticos o bioactivos sin el apoyo de un médico. Yo les voy a decir. La población en general cada vez está aprendiendo más a cuidar su salud. Y los medios de comunicación masivos lo han impulsado también. De tal manera que hoy una persona que pueda tener la posibilidad de ingerir probióticos, siempre acompañado también de una dieta que sea saludable, que sea rica en fibras y todos, baja por supuesto en grasas, en carbohidratos, ayuda muchísimo para no solamente el poder ser un coadyuvante de las enfermedades, o también para poder disminuir la posibilidad de complicaciones, incluso las complicaciones, o en algún momento hasta revertir alguna complicación, alguna patología, sino que también debemos utilizarlo para mantenernos saludables. Cada vez estamos entendiendo más lo que es mantener una mitocondria y una función sana celular. Y cada vez estamos aprendiendo más acerca de si logramos nosotros tener una eubiosis y una microbiota constantemente sana, porque en cualquier momento se da ese desbalance. Ya hicimos un estudio y vimos que no solamente te mantienes, rejuveneces. Lo que antes no se podía pensar. Lo que todavía hace 2 años, cuando hablamos de reversión de diabetes, nos tildaban de locos. Y que ahora ustedes mismos han revertido varios casos de diabetes. Quiero decir, miles de casos de diabetes. Y que estamos documentando, por supuesto, todo esto de manera formal a través de estudios clínicos doble ciego y también no informal, sino también de la casuística que se da en metaanálisis con ustedes mismos en los pacientes que han tenido. De tal manera que mi recomendación es que lo debemos hacer todos, pero en el caso de los productos metabiogénicos, que son, por cierto, esta es una muy buena noticia, apenas esta semana que regresó, la semana pasada regresó Cofepris de vacaciones. Felicidades para todos, porque nos entregaron el documento en donde está autorizado el que, no sé si lo puedes poner, ¿lo tienes, Laurita, o alguien lo tiene? Alguien me habla para decirme si lo tienen. Es la autorización de Cofepris para, si quieres pásame el teléfono, en donde nos autorizan ya a... ¿Estás, Laurita, en la sesión? Auri. Si gusta, mándemelo a mi doctor. A ver, si denme un segundo, porque creo que esto es muy importante. Permítanme tantito. Ay. Ay, Dios mío, aquí está. Se los mando, miren. Aquí está. A ver, Uri, este es el primero. Y... Que no le permite ver el audio a Lau, pero que no lo tiene. ¿No lo tiene el archivo? Ok, ya llegó el primero. Sí, este debe ser. A ver, perdone, pero creo que esto es importante. A ver, si quieres ponerlo, Uri, para que, digo, muchas veces no tenemos acceso los médicos a este tipo de documentos. Miren, este es un documento de la Cofepris
donde ellos autorizan lo que se llaman claims para las diferentes cosas que se dicen. Ustedes saben que en el registro de Metabiox está autorizado como producto metabiogénico, metabiótico y cronobiótico. Y este es el documento que te autoriza a utilizar ciertos claims. ¿Cuáles autorizaron aquí que para mí son los más importantes? Porque fueron varios. ¿Puedes poner la siguiente, Uri? Miren, es este. Ahí ven ustedes una fecha y un sellito, si lo enseñas arriba, Uri, de donde dice, está uno y arriba está otro. Ahí están. Entonces, la nueva generación de probióticos en el mundo. Esto, yo les he venido hablando que estaban haciendo una nueva clase terapéutica. Hoy COFEPRIS lo autoriza formalmente. Y dice, sí, es la nueva generación de probióticos en el mundo. Y la siguiente abajo es el primer metabiótico del mundo. Entonces, esto en gran parte fue gracias al trabajo que ustedes han hecho, gracias a la documentación científica que hemos podido nosotros entregar a COFEPRIS, a los estudios que se han hecho en Japón, los que están corriendo en Estados Unidos, los que se han hecho ya en México, y definitivamente fue un logro en el cual se tuvieron que tener varias sesiones científicas, pero que al final fue unánime el decir, sí es una nueva generación de probióticos y el nombre sí es el primer metabiótico del mundo. Así es que bueno, sin ningún ambaje y sin ninguna falsa humildad, se los digo de corazón y se los dije desde hace algunos años, sí estamos siendo parte de una historia que equivale a lo que Alexander Fleming hizo en los años 50 con el descubrimiento de los antibióticos, hoy con el descubrimiento de los metabióticos, la nueva generación de probióticos en el mundo. Así es que muchas felicidades. Gracias, Uri. Muy bien. Había otra pregunta por ahí. No sé si alguno de nuestros colegas, no sé si está el doctor Huerta, que siempre nos ilustra y que conoce mucho. Si lo buscas, por favor, Rafita. Sí, dice, ¿es necesario un barrido intestinal para el uso de probióticos o bioactivos? ¿Que si es necesario un barrido intestinal? Ajá. No. ¿Es necesario un barrido intestinal para el uso de probióticos? No. Un barrido intestinal incluso hasta estaría contraindicado en este caso. Sí, porque la disbiosis se da por las bacterias que nosotros conviven con nosotros. Cuando aumenta el número de bacterias que son potencialmente dañinas, no dañinas, porque si no, no convivirían con nosotros, nos matarían. Y de hecho, cuando se da la disbiosis, nos pueden matar, ¿sí? Pero cuando están eubióticas, trabajan conjuntamente y lo hacen bastante bien. Nada más que sí, debemos de tener en el radio de Bacteroidetes firmicutes, pues obviamente mayor cantidad de bacteroidetes y menos de firmicutes. Por eso es que se dan los diferentes lactobacilos para poder tener esa eubiosis. Lo que hay que hacer es estar dando los probióticos, en este caso los metabióticos, y sobre esa base mejorar obviamente el régimen alimenticio de la persona, estimular. Recuerden que a través del ejercicio se estimula la microbiota y que precisamente lo que hace Metabiox es en el día estar alimentando a las bacterias healthy y por la noche estar propiciando que haya una mayor producción de bacterias dentro del cuerpo. La microbiota se reproduce por la noche, no se reproduce por el día. Por eso en el día, por eso no se recomienda en la noche, decimos nosotros coloquialmente cenar pesado, porque ponemos a trabajar el intestino en lugar de que se ponga a trabajar a la microbiota para que se esté reproduciendo. Ya está con nosotros el doctor Huerta, querido hermano y colega, cardiólogo, que seguramente él nos va a abundar ahorita en lo que representa la insulina en el corazón y además, bueno, lo que hoy representan los receptores a la insulina, no solamente en la parte de la diabetes, sino en diferentes sistemas en el cuerpo y su relación directa también con la microbiota. Hermano, ante todo, me da mucho gusto verte, te mando mi corazón, muchas felicidades también, que sea un gran inicio de año y te escuchamos para tu comentario, hermano. Mira, realmente, pues me gustaría preparar más la información porque no tengo así todo muy claro, pero obviamente que todo eso en las fechas actuales, en los congresos, ha tomado mucho énfasis, porque todas las enfermedades de hiperinsulinemia pues van condicionados
condicionando hipertensión y obviamente aterosclerosis y obviamente daño de la microfibra. Entonces, este conocimiento también para mí mucho es nuevo, pues tengo que ahondar un poco más. Estuvo muy interesante lo que alcancé a escuchar porque apenas acabo de terminar mi consulta. Pero realmente todo lo que hemos estado revisando de la microbiota con la interacción con el sistema cardiovascular y las diferentes bacterias de las que muchos no conocen, les mencionan los nombres y muchos ni siquiera saben que existen. Por ejemplo, la Akkermansia, que sabemos que es la campeona de todo esto, ¿verdad? Entonces realmente no podría ahorita ahondar mucho porque quisiera preparar mejor un poquito más el tema y no cantinflear en algo que no he profundizado. Mira, hermano, como siempre, gracias. Te agarré en medio de la consulta, como dices, y además con un tema que sí es bravo, ¿no? Que sí hay que meterle mucha velocidad al estudio de esto, porque esto va avanzando muy rápido y los pacientes pues no van a esperar a que nos pongamos a estudiar a ver para cuándo. Así es que muchas gracias, hermanito. Te mando un abrazo fuerte y gracias por tomar el micrófono y estar presentes con nosotros como siempre. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Muy bien, no sé si alguien más desee tomar la palabra, sino para hacerles un último anuncio. Si alguien quiere levantar su manita, quiere hacer algún comentario, creo que es un tema formidable el que hoy, por lo menos para mí, espero que para ustedes también el que hoy abordamos. Y bueno, si alguien quiere levantar su mano adelante, gracias a todos por estar aquí. Y Laurita, si me ayudas, fíjense que llevamos un número de inscritos bastante bueno por las fechas en que lanzamos nuestro Clinical Master avalado por el Japanese Medical Institute. Y estuve trabajando con algunos de nuestros líderes y me dio una recomendación que me pareció fabulosa. Me dijeron, mira Mario, definitivamente Alianza Médica sí va siempre muchos pasos adelante y desde siempre. Cualquiera que ha estado con nosotros lo sabe y reitero, no es bisutería lo que estoy diciendo. Pero la comunidad médica muchas veces no va a ese ritmo. Los estudiantes sí van al ritmo que estamos marcando, porque estamos viviendo con ellos y conviviendo con ellos. Pero la comunidad médica no. Y hoy día la comunidad médica vive el día a día, vive la diabetes, vive la hipertensión, viven los problemas de la medicina reactiva y tratan de hacer la medicina de precisión, pero cuesta mucho trabajo. El entrar en la medicina preventiva todavía sigue siendo un discurso e irnos ya a la medicina regenerativa y a la medicina predictiva y la medicina genómica y espiritual prácticamente es muy difícil. Todavía ahorita pareciera como un sueño mal logrado, ¿no? Y les dije, bueno, ¿qué hacemos? Dicen, no, es que vemos el programa y el programa tiene un gran enfoque hacia lo que son las enfermedades crónico-degenerativas y especialmente la obesidad y la diabetes. Por supuesto que está relacionado con la longevidad exitosa, pero ese término ni siquiera todavía la comunidad médica le entiende. Entienden más el envejecimiento exitoso. Todavía no están en los niveles en donde en Japón, después de tanto trabajo, los médicos se preparan para poder generar longevidad exitosa y no para estar resolviendo problemas de enfermedades cuando su índice de obesidad es de menos del 3%. Y entonces dije, bueno, ¿cuál es la recomendación? Dije, mira, la recomendación es que al programa se le hagan muy pocas modificaciones, pero ahora sí lo puedes presentar, Laurita, pero que le cambiemos el nombre para que esto pueda generar el que sea mucho más atractivo para los colegas, porque siguen siendo taquilleros los temas que vemos día a día. Entonces, bueno, el Clinical Master, el nombre sigue siendo el mismo para los que ya están inscritos, no se preocupen, es lo mismo. Sí, estamos buscando nada más el hacerlo mucho más atractivo. Alta especialidad en diabetes, obesidad y envejecimiento exitoso. Hoy acabo de hablar de ello. Hoy acabo de hablar del conocimiento solamente del receptor a la insulina
y cómo esto puede ayudarnos a revertir obesidad y diabetes, revirtiendo el problema de la resistencia a la insulina. Y entonces hablamos de un manejo integral, ¿sí? Pero ya va enfocado más hacia la diabetes, obesidad y el envejecimiento exitoso. Y entonces, bueno, adelante, por favor. Esto, yo nada más vi esta parte, ¿sí? Si quieres, Laurita, mencionar, no puedes presentarlo tú, ¿verdad, Lau? Creo que no tiene micrófono, ¿o sí? ¿Lau? Sí, aquí puede presentar. ¿Puedes presentarlo tú, Laurita? Es nuestra directora de comunicación y ella estuvo muy involucrada en esto. ¿Puedes hablar, Lau? Dice que Hola, buenas noches. Sí, claro, doctor. Adelante, te lo agradezco, Lau. Bueno, como mencionaba el doctor Acosta, es el Clinical Master en alta especialidad en diabetes, obesidad y envejecimiento exitoso. Este Clinical Master tiene una duración de 6 meses. Inicia el 25 de enero de este año. Y bueno, se da a través de la plataforma y el modelo educativo que ya ustedes saben, fueron premiados en la Universidad de Harvard como el modelo educativo del año. Es Professional Masterclass. A través de ahí se van a llevar a cabo todas las actividades. Y bueno, su metodología es a través del Mixed Medical Training, por supuesto siempre trabajamos y siempre hacemos actividades que se adapten a sus tiempos. Sabemos que a veces sus tiempos son muy complicados entre trabajo, por ejemplo, algunos estudiantes de medicina en su escuela. Entonces siempre tratamos de hacer actividades que se adapten a sus tiempos. De las actividades van a ser masterclass con el modelo MIA, que es el modelo inteligente de aprendizaje acelerado, 24 masterclass en vivo, que igual todas ellas se van a grabar en caso de que no puedan estar presentes, siempre se les van a compartir las grabaciones. 4 master symposium, que son masterclass como más especializadas y que tienen una duración como un poco más larga por el tipo de tema que se va a llevar a cabo, que se va a explicar. 12 foros académicos a través igual de la plataforma Professional Masterclass y van a tener la oportunidad de participar en la primera red social privada de salud en México, que es Prometeo. Y bueno, no sé si quieran que revisemos de manera general el programa o bien me pueden escribir. Ahorita anoto los teléfonos a quienes pueden contactar y con gusto también les podemos compartir el programa académico preliminar. Se va a entregar un certificado internacional que es avalado por Alianza Médica, pero también por el Japanese Medical Institute, Tokio, Japón, y por primera vez es avalado también por la Sociedad Japonesa de Antienvejecimiento y Nutrición, que es igualmente de Japón, que es el Japanese Society of Anti-Aging Nutrition. Y bueno, ahorita el Japanese Medical Institute nos aprobó continuar con la promoción, ahora del 40% en pago de contado, es decir, que de 20,000, que es el costo regular de este Clinical Master, los médicos solo pagarían 12,000 pesos y estudiantes de medicina de 10,000 solamente pagarían 6,000 pesos. Igual también, acérquense con nosotros, vamos, como se los mencioné, vamos a poner el número telefónico para que, si lo desean, pueden preguntar por la opción de pago a 3 y 6 meses con tarjeta de crédito. Y bueno, esta promoción es limitada, solamente es para cierta cantidad de becas. Entonces, sí les sugerimos que si tienen alguna duda, nos pregunten y con gusto los atendemos. Muy bien, muchas No, gracias, sí, Laurita. que Ajá. más- No sé si nada más pones aquí los datos de contacto en el chat, por favor, para que quien desee Sí, claro hacerlo. que sí, los comparto. Muchas gracias. Y bueno, colegas, yo creo que esta es una de las grandes oportunidades que se nos ofrece a nosotros como médicos. No se dan mucho estas oportunidades, no se da mucho la conjunción de tantas universidades, de tantas instancias académicas, ahora que la Sociedad Antiedad de Japón, que es la más importante del mundo, nos dice, yo levanto la mano y a mí me gustaría mucho también dar el aval para ello. Bueno, creo que es importante. Y la visión que tenemos, colegas, de verdad, es muy importante que esa visión sí vaya al día a día, como me lo hicieron ver nuestros líderes académicos, pero también tengamos una visión no tan a corto plazo, porque ya es
más la gente que está buscando al médico, como lo dijimos hace 10 años, ¿sí? Para que se mantengan sanos, para que vivan más años, para que haya plenitud, para que haya felicidad. Y los médicos necesitamos estar más preparados en la nutrición, en lo que es la medicina, si le podemos llamar del deporte o al menos para el ejercicio físico. Y por supuesto, mucho más preparados para buscar revertir enfermedades, evitar complicaciones y entender mucho mejor a la medicina y esta desfragmentación que, reitero, nos enseñaron, hoy volvamos a hacerlo como una unidad biopsicosocial y espiritual. Ese es el gran espíritu de la medicina. Así es que agradezco mucho sus comentarios, agradezco mucho sus bendiciones, son bien recibidas y también bien entregadas para todos ustedes. Que sea un extraordinario arranque. Ojalá que nos podamos ver en este Clinical Master de alta especialidad en obesidad, diabetes y envejecimiento exitoso. Me daría muchísimo gusto. Y que así como hoy la COFEPRIS, gracias a ustedes, dice efectivamente, esta es una nueva clase terapéutica. Sí, esta es la nueva generación de probióticos, los metabióticos. Ojalá que de esa manera también caminemos juntos en este proceso donde seamos de las primeras generaciones en este país que apoyamos a nuestros pacientes no solamente a que no se compliquen, no solamente a paliar una enfermedad, a revertir la enfermedad, a revertir la complicación. Hoy sabemos que sí se puede hacer con conocimiento, con estudio y con nuevas herramientas terapéuticas en nuestras manos y que de esa manera, reitero, a través de la salud y de tener personas sanas en nuestro consultorio, no tengan miedo. La gente dice, es que si no tengo pacientes, ¿de qué voy a vivir? Se te va a llenar el consultorio de personas que quieren vivir sanas. Hoy podemos dar esa oportunidad. Estados Unidos, $1 millón por cada año que vive sano, los millonarios de allá. Aquí no tenemos para pagar eso, pero sí tenemos médicos que valen mucho más que eso y que podemos entregarles esa vida, esa salud y esa felicidad y paz y libertad, por supuesto, a nuestros pacientes y a las personas sanas que se acerquen con nosotros. Muchas bendiciones, estamos en contacto, cuídense mucho y que sea un espectacular año. Muchas gracias, como siempre.